escuchar a Felipe lo que decía, claro, vamos a ver hoy día, la iglesia de Chiloé, así que te pido, Felipe, si me puedes, me puedes hacer hospedador para... Ahí quedó. Ya. Bien, vamos a empezar entonces con la clase. Tú estás grabando en tu computador, creo que también voy a grabar en el mío acá en paralelo. Bien, vamos a compartir pantalla y veamos esta lo que es la última sesión que decía Felipe, que es el tema de la misión circulante. ¿Ah? Un invento único, podríamos decir, que se desarrolla solamente en Chile, en Chiloé, digamos, específicamente, un fenómeno específico de Chiloé, y que fue la alternativa que crearon los jesuitas para poder, de alguna manera, articular una misión en una población que vivía desperdigada, ¿no es cierto?, en una geografía accidentada, como era todo Chiloé. Así que esa fue la manera de articular. Y visitaban prácticamente casi 90 lugares. ¿Eh? Entonces vamos a ver hoy día un poco lo que es la escuela chilota, con un poco algunas de las misiones. Voy a ver algunos casos excepcionales. No podemos verlos todos, lamentablemente. No podemos verlos todos porque son muchos los casos. Como les decía, hoy día lo que se considera la escuela chilota en todas sus variantes, o sea, en la fase clásica, en la fase posterior, posclásica, que sé yo, y todo eso, son alrededor de 150 iglesias, por lo cual es una locura intentar verlas todas. Así que vamos a ver algunas que me parecieron emblemáticas. Las puse prácticamente en orden cronológico para ir viendo las evoluciones estilísticas que se van a ir dando un poco en las iglesias y tomé las más emblemáticas que presentaban algunos elementos distintivos que permiten también, ¿no es cierto?, nos permiten también la posibilidad, ¿no es cierto?, de ver la evolución que tienen un poco los estilos, cómo va influyendo también los estilos dentro de la iglesia. Bien, entonces, a partir de eso, vamos a ir viendo la evolución. En general, y una cosa que no dije la clase pasada, bueno, Chiloé está en la décima, bueno, ya no se habla de décima región, se habla de la región de los lagos, pero está en la región de los lagos y Chiloé es la isla grande con el archipiélago, pero además se habla del área cultural de Chiloé, que es básicamente donde influyeron, básicamente por los jesuitas, por la organización circulante y por otra cosa, influyeron en un modo también de hacer iglesias, que también incluye otras iglesias, por ejemplo, la iglesia de Cochamó, que también se considera de la escuela chilota, que está fuera, podemos decir, del territorio propiamente insular, que corresponde a Chiloé. Pero eso es importante un poco para señalarlo. Ahí tenemos a mano izquierda el mapa de Chiloé. Nosotros vamos a ver algunas iglesias, lamentablemente, van a tener que imaginarse algunas cosas, pero vamos a ver algunas iglesias, por ejemplo, y voy a poner el puntero láser para ir indicando para que se acuerden en la medida de lo posible, porque va a ser complicado, pero aquí vamos a ver que está ahí, y muy cerquita está un poquito al norte de la iglesia de San Antonio de Colo, que está ahí. Después vamos a ver un poquito más allá, después la iglesia de San Juan, después vamos a ver la iglesia, vamos a ver después al final, ¿no es cierto?, la iglesia de Castro, vamos a ver en Quinchao, en esta isla, vamos a ver la iglesia de Achao y la de Quinchao, que está acá, casi en el extremo. Ahí está Achao y la de Quinchao, que son las más antiguas de Chiloé. Bien, y vamos a ver también Chonchi, una pasadita nomás simplemente por las iglesias de Nercón y Vilipulli, solamente para indicarlo, y básicamente eso y vamos a ver también la iglesia de Caguache, en Nazareno de Caguache, que ya algo vimos en la clase pasada, para indicar un poco cómo son las fiestas patronales y todo el despliegue que hay en ese momento. Y ahí se ve, en este plano, se ve un poco cómo era la misión circulante. Ellos, los jesuitas, tenían todo un plan, un itinerario más bien, muy acotado, o sea, muy desarrollado de las 77 iglesias, un poco que ellos desarrollaron, porque muchas iglesias que se crearon después, ¿no es cierto?, de los jesuitas, y muchas iglesias de los jesuitas, la verdad es que ya no queda nada de la iglesia de los jesuitas. Por eso hoy día la que queda es la Santa María de Achao, que es de 1730, y la de Quinchao, que se comenzó en 1780, pero se terminó básicamente en 1906, porque hubo varias reformas, incendios, ¿no es cierto? La iglesia es muy grande, porque no se por muchos años, se demoró 100 años, hasta 1880 estuvo construyendo, después hubo reparaciones, y
y estuvo a punto de desplomarse la iglesia, ¿no es cierto?, en la década de los 90 del siglo XX, hasta que logró rescatarse, ¿no es cierto?, con una intervención bien interesante que guió el profesor Hernán Montesinos de la Chile al principio, y después se metieron otros arquitectos como Lorenzo Per, qué sé yo, y varios más. Pero lo interesante de esto es que Chiloé, uno entendía el valor que tenía la iglesia de Chiloé, pero Hernán Montesinos, arquitecto de la Universidad de Chile, entendió que esto debía ser conocido por la humanidad. Y esto había que sacar, de alguna manera, ¿no es cierto?, la UNESCO, que reconociera esto como patrimonio cultural de la humanidad. Ya no solamente monumentos nacionales de Chile, sino que patrimonio cultural de la humanidad por su carácter único y su identidad. Pero lo interesante es que Hernán Montesinos lo que entendió era no solamente la iglesia, que podríamos decir, como decían los antiguos, decía ecclesia materialis significat ecclesiam spiritualem. Es decir, la iglesia material es símbolo de la iglesia espiritual, es símbolo de la comunidad que lo alberga. Entonces, aquí lo importante era cómo la iglesia se convertía en el centro, en el núcleo y en el origen de una comunidad que habitaba, ¿no es cierto?, la isla, entonces, y que tenía todas sus costumbres arraigadas, ¿no es cierto?, y centrada un poco en la vida eclesial que se daba, y que ese proyecto lo habían hecho los jesuitas con esta misión circulante, que era este viaje que ellos hacían entre septiembre y marzo, visitando las comunidades por 3 o 4 días cada vez para administrar los sacramentos, formación catequética, preparación de los fiscales, qué sé yo, una labor bien, bien grande, durante esos días que visitaban la comunidad y se ponían al día cada año. ¿Ah? Entonces, esto recuerden que eran los meses de primavera y verano, que era lo importante. Bien, y ahí se fue gestando en todos estos lugares, en todas estas islas, ¿no es cierto? Y en muchos más que no se alcanza a ver acá, pero aquí se alcanza a ver unas poquitas. No vamos a ver todos, obviamente, pero se empieza a desarrollar la famosa Escuela Chilota, que le llamaron, de arquitectura, y que tiene esta etapa de la Escuela Chilota. ¿Ah? En general hay una etapa fundacional, que son las primeras iglesias, como les decía la clase pasada, que simplemente son pequeñas construcciones a dos aguas con una cruz. Después se empiezan a agregar las torres, ¿no es cierto?, la etapa de búsqueda, ¿no es cierto?, primero con los franciscanos. Después viene la etapa clásica, que se desarrolla, ¿no es cierto?, en la época de los jesuitas, y que las sobrevivientes son la iglesia de Achao y Quinchao, más una serie de iglesias posteriores hechas por los franciscanos y por las comunidades locales que aprenden las técnicas, ¿no es cierto?, esta escuela chilota estilística. Después hay una época postclásica, como les decía yo, que ya hay una variante y hay debilitamiento, podríamos decir, en la economía local, y por lo tanto las iglesias ya son más pequeñitas y cambian un poco estilísticamente. Ya, como ustedes ven, no tiene la típica torre central con el pórtico con arcadas, que era el típico, ¿no es cierto?, solución chilota. Y después viene una etapa moderna con la influencia del movimiento moderno, y después ya la etapa contemporánea, con las variantes en madera, pero una modernidad revisada, podríamos decir, que intenta dar un lenguaje nuevo a la arquitectura en madera con el material tradicional de siempre. En general, en rigor, de las 150 iglesias que hoy día corresponden, ¿no es cierto?, a la famosa Escuela Chilota, podemos hablar que son unas 50, quizás, las sobrevivientes de la etapa clásica que quedan, ¿no es cierto?, que se desarrolla básicamente entre 1730 hasta más o menos 1910, 1915, que culmina, según se dice, con la última obra, que es la obra de Eduardo Provasoli, que es la única de esta con arquitecto, un arquitecto italiano, ¿ya?, que hace la iglesia de Castro. Y la iglesia de Castro cerraría la escuela chilota como clásica, que uno conoce como tal, ¿ya? Así que más o menos nos vamos a enfocar en ese periodo, que es el que a mí me interesa, y que es el que es más famoso, porque conocí, y ahí están todas las iglesias, los que son monumentos nacionales y los patrimonios de la UNESCO. Así que, bueno, hay razón un poco para dedicarse un poco a la etapa clásica, por decir. En general, como estamos viendo ahí, la cantidad de iglesias, aquí tenemos más o menos 150 y tantas iglesias, las que estamos viendo ahí, son más o menos el inventario de las iglesias que pertenecen a la Escuela Chilota de Arquitectura Religiosa en Madera, ¿ah?, que ese es como el nombre completo. ¿Ah? Tenemos la fachada dibujada, nosotros del inventario, nosotros del gobierno, que hace todo el proceso de evaluar, ¿no sé cuál es la iglesia que había que restaurar, las que había que renovar, las que había, bueno, ahí se ve la iglesia de Castro, como decía, que es la última un poco de la escuela clásica, ¿ah?, pero ya es profesionalizante, o sea, de un arquitecto italiano, ya no es arquitectura vernácula como las otras. Y aquí, bueno, se ven un montón de iglesias, de las que son. Las que tienen torre central pertenecerían con pórtico,
son las que pertenecerían como a la escuela clásica, ¿ya? Que son la mayoría, como ustedes ven ahí. Y vamos a ir revisando un poco, ahí tenemos la mitad de la iglesia y ahí tenemos la otra mitad, ¿ya? Más o menos de la imagen que les mostraba adelante, para ver un poco toda la cantidad de iglesias. Como ustedes ven, ahí están mezcladas, no tiene un orden ni por año ni por estilo, sino que simplemente están mezcladas nomás ahí de cualquier época, de los 5 periodos generales. Pero vamos a ver básicamente la iglesia más emblemática de todas estas que están ahí, ¿no es cierto? La verdad es que vamos, me faltó solamente la de Detif, Aldachildo, Ichhuac y Chelín, de las que no vamos a ver hoy. Rilan también es importante, eso pero no alcanzamos a verla. Pero ahí está más o menos, para que ustedes entiendan, la serie de iglesias que corresponden, ¿no es cierto?, a más o menos las más emblemáticas de la escuela de Chilota. ¿Ya? Ya está demasiado larga la presentación como para seguir desarrollando estas mismas, de hecho, como la más emblemática, pero vamos a ver prácticamente estas modelos. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que pasó? La iglesia, cuando todavía no era un monumento nacional, y esto empezó más o menos en 1971, porque ese año se cayeron algunas iglesias. Ya vimos la clase pasada, ¿no es cierto?, que se vinieron abajo algunas de las iglesias. Por lo tanto, en ese momento, ¿no es cierto?, se dieron cuenta, algunas se incendiaron, ¿no es cierto?, como vimos la de Curaco de Vélez, ¿no es cierto?, en los años 70, después la de Quetalco, creo que se vino abajo. Entonces, la verdad, no Quetalco, es otra, la de, bueno, se me olvidó el nombre en este momento, pero lo importante es que, dado que se dieron cuenta el deterioro avanzado de muchas iglesias, por un lado, en segundo lugar, de que básicamente el fuego era una amenaza constante, las termitas, la humedad, que se podrían las maderas, entonces, era un tema, ¿no es cierto?, que era importante. Ya a eso sumemos, ¿no es cierto?, que también el mar entró en el año 1960 y votó varias iglesias y varias partes de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, se dieron cuenta de lo delicado que era este medio y que este era un patrimonio único que había que rescatar. Entonces empezó a crear conciencia. A mí me tocó justamente visitar en los años 80 o comienzo de los 90, visitar la iglesia cuando todavía no se hacía el proyecto, nosotros de restauración de la iglesia, que fue muy bonito, impulsado obviamente, como decía, en Montesinos, por Lorenzo Berg y por otros arquitectos más, que empezaron a crear conciencia, con la Universidad de Chile sobre todo, crear conciencia de lo importante que era salvaguardar este patrimonio que era único, como les decía, solamente compartido con las iglesias noruegas, ¿no es cierto?, en madera, del siglo XIV, qué sé yo. Entonces, era muy importante salvar este patrimonio. Y se empezó a crear conciencia. Entonces, después de los años 70, que se caen algunas iglesias, o se queman algunas iglesias, empieza primero, incluirlas como un patrimonio histórico nacional, cosa que sí se podía salvaguardar, y después se empezó a conseguir fondos, y pensamos que los fondos en un país crónicamente pobre como Chile, digamos, bueno, salvo la era del Salitre, alguna época especiales, y después de, ¿no es cierto?, esos famosos y mal llamados 30 años, no son 30 pesos, 30 años, la verdad es que esos 30 años fueron los más prósperos. Llegado esos años, ¿no es cierto?, hacia el año 2000 se organizó la famosa Minga, la Minga más linda, la Minga de Chiloé, así se llamó el proyecto, y quiere recaudar fondos, ¿no es cierto?, a través de privados, y de fundaciones y de empresas, todos nosotros participar para juntar plata para salvar iglesias que estaban ya muy, muy destruidas, que estaban en avanzado estado de deterioro. Por ejemplo, la iglesia de Quinchao, que era la más grande y la más antigua de 1780, después de la iglesia de Achao, estaba en estado, yo no se podía entrar. Yo entré, me tocó entrar, pude entrar y tomar fotos del estado de deterioro que era alarmante. Yo dije, esta iglesia se va a venir abajo en cualquier momento. Estaba apuntalado, ¿no es cierto?, con estas diagonales de madera por fuera. Bueno, pero aquí se veía el proyecto. Como ustedes ven, más o menos está el proyecto de Chonchi, el 2003, el proyecto San Juan 2003-2004, igual que el de San Antonio de Colo. Está la iglesia de Vilupulli de 2005, la iglesia de Ixhuac en 2005 y la iglesia de Aldachildo en 2006-2007, donde se hizo ya un proyecto de restauración de torre y fachada, que era en este caso lo más grave que había, los daños más grandes. Después otra iglesia, por ejemplo la iglesia de Quinchao, que la iglesia que está en muy mal estado, se ve básicamente cómo restauraron también la torre. De hecho, a la torre se le había caído un cuerpo, así que le habían dejado una torrecita chiquitita que tenía antes, los que lo vieron en los años 90, y
ahora ya está restaurado con sus dos cuerpos, con la torre de dos cuerpos, y como ustedes ven, las bóvedas estaban muy deterioradas, que se venía abajo, apuntalada entera, y pudieron restaurar la iglesia, no sé, dejarla impecable, la iglesia Quinchao, que era el gran dolor que yo tenía, que tenía mucho miedo que se viniera abajo antes que pudieran restaurarla, pero lograron salvarla. Así que un saludo fraterno a los arquitectos que participaron en ese proyecto, a los constructores y a los maestros locales, que son los que dirigían las obras, qué sé yo, que pudieron restaurar. Y también, aquí se ve también el trabajo en la torre y fachada nave y bóveda de la iglesia de Tenaún, una iglesia que era de 1845 y que también una iglesia muy particular, como usted ve, tiene 3 torres, caso único en Chiloé, y que también se trabajó en la fachada y también en la parte posterior de la nave. Entonces, todo este proyecto de restauración pudo salvar el patrimonio. Todavía hay pendientes, no se ha hecho todo, pero se está avanzando. Yo fui, qué sé yo, el 2015, no, 2012 creo, o 2013 por ahí, y todavía seguían trabajando full, ¿no es cierto?, en arreglar las iglesias. Así que podemos decir que hay un trabajo constante, continuo. Aquí se ve, por ejemplo, ya iglesias más se fijan, en 2015 ya, esta ya requerían reforma integral. Me tocó ir justo a la ENERCON, ¿no es cierto?, me acuerdo que hablé con el arquitecto ahí, 2012 o 2013, la de RILAN, 2012 o 2013, la iglesia de Alcagüe, 2012 o 2015, y la iglesia de Chelín, 2014-2015. O sea, es un trabajo muy constante que se está haciendo por restaurar la iglesia de Chiloé. Y más o menos las que están terminadas son la iglesia de Quinchao, en buena hora, no sé si enhorabuena, como dicen los españoles, la de Tenaún, Nercón, Rilanda, Alcagüe, Chelín. Quedan pendientes por una segunda etapa la iglesia de San Antonio de Colo, San Juan, Castro, Vilupulli, Chonchi, Ixhuac, Aldachildo, y iglesias que están sin intervención, porque la verdad es que sí han tenido intervención, no es que siguen, porque a mí me ha tocado en diversos viajes ver que han cambiado este juego, el revestimiento, pero no tiene elementos estructurales como graves, ¿eh? Achao, Cahuach y Detif. ¿Ya? Entonces, hay un plan ahí que se va avanzando para lograr hacer de la mejor manera posible, ¿no es cierto?, este proyecto de restauración de esta minga, la minga más linda, la minga de Chiloé, ¿no es cierto?, y poder salvar el gran patrimonio, porque este es el centro material, como les decía yo, el símbolo material de la iglesia espiritual, que son la comunidad viva en torno a la iglesia y que permite la unificación de las diversas islas, los cultos, ¿no es cierto?, como la iglesia de Cahuach, donde se juntan la gente de las diversas localidades, eh, eh, en las fiestas patronales de sus iglesias, donde acuden y se produce este encuentro. Del Mar se convierte en el gran conector de la vida comunitaria y permite, ¿no es cierto?, hacer toda transferencia de ideas, noticias, de vida, a espiritualidad, lo que sea, a través de estas fiestas patronales. Entonces, vamos a ver entonces el elenco de iglesias seleccionadas. No son muchas, unas 7, 8 las que seleccioné, pero veamos un poco esta idea. Esta es la iglesia de Santa María de Loreto, de Achao, como les decía, la más antigua, del año 1730. Recordemos que los jesuitas fueron expulsados en 1767 y no van a llegar hasta después de 1840 de vuelta. Entonces, en ese momento, la Compañía de Jesús son las que establece, ¿no es cierto?, a pesar que estaban los franciscanos, habían llegado antes, pero son los jesuitas los que proponen el sistema de la misión circulante, y que era un sistema que ellos vieron que era el mejor para poder, de alguna manera, mantener la fe, ¿no es cierto?, y la unidad religiosa de esto. Y es ahí donde los jesuitas tienen la idea, ¿no es cierto?, de convertir Chiloé en un jardín de Dios para la iglesia, con estas iglesias que estaban básicamente cada 10 kilómetros, más o menos de promedio, son 10 kilómetros entre una iglesia y otra, y que, como se ve ahí, son como faros, que cuando alguien se acerca a la distancia, un navegante, ¿no es cierto?, que acuérdense que el mar es el medio de comunicación, desde el mar lo que se ve siempre es la torre de la iglesia, entonces el faro básicamente que va señalando, y en general todas las iglesias se relacionan con el mar, la tienen a un costado, la tienen al frente, pero tiene esta idea, de alguna manera, ¿no es cierto?, de relacionarse con el mar, y en este lugar donde se organizaba la vida, como decía. Había un trabajo como de un desarrollo urbano, que estaba la iglesia con la explanada, más el cementerio, que era como lo típico. Después con el tiempo algunos cementerios se fueron cambiando de lugar y cosas así, pero en general se desarrolló esto.
La gracia de la iglesia de Chiloé, de Achao, que estamos viendo, tiene varios elementos que son importantes, ¿ah? Muy relevantes. Aquí está esta posición de la iglesia de Achao, como ustedes ven, con respecto al mar y con respecto a las islas que están más allá, ¿no es cierto? La isla de Yingua, la isla de Lilín, qué sé yo, y otras islas más lejanas. Pero lo interesante de esto es que esta iglesia, por la data, por el año que tiene, es una iglesia que no tenía más material que la madera. La madera es el material único con el cual se levantó, bueno, un poco de piedra para los cimientos, pero es madera, no hay clavo acá, no hay hierro, digamos, en la ejecución de esta iglesia, porque son ensambles de caja y espiga, ensambles, ¿no es cierto?, hechos con tarudos de madera para levantar esta iglesia. Entonces, ¿cómo se hacía? ¿En qué se funda esta arquitectura? Esta arquitectura encontró su fundamento en lo que se llamaba la carpintería de Rivera. La carpintería de Rivera era la carpintería que establecían, o que hacían los constructores, ¿no es cierto?, de la zona, los huilliches, los descendientes de Chono, los españoles que estaban ahí, ¿no es cierto?, que inventaron, como la madera, el material único, inventaron los botes. Entonces, con los botes, con el sistema de las costillas, ¿no es cierto?, para hacer un poco los botes que tienen estas cosas como bóvedas, ¿no es cierto?, para donde se mete la gente, qué sé yo. Esa técnica fue la que se traspasó para la arquitectura en madera de la arquitectura religiosa. Entonces, es la inversión, porque básicamente el bote es como poner un bote dado vuelta para hacer un poco la arquitectura. Y además se van sumando transferencias estilísticas de la gente que va llegando, los misioneros jesuitas. Entonces los misioneros jesuitas tienen tradiciones. ¿Ah? Había jesuitas españoles que tienen la tradición de Andalucía. Entonces van a hacer esta iglesia con una innovación importante. El segundo elemento relevante de esta iglesia es que esta iglesia es la única que hay en Chiloé que es de estilo barroco, de todas las chilotas, ¿ya? Es de estilo barroco, es una iglesia que vamos a ver, no sé, que es distinta un poco todo, pero es un barroco sencillo, humilde, podemos decir austero, es un barroco en madera, ¿bien? Entonces, el barroco en madera es una cosa bien excepcional lo que vamos a ver ahora de la iglesia, porque como decía, todo se hace con un único material. Entonces, va a ser la madera que se hace. Y después ya tiene un tercer elemento también muy interesante, que es este pórtico. Este pórtico lo tiene solamente quinchao y achao, o sea, esta y la otra más grande que vamos a ver ahora, que tiene pórtico, como ustedes ven al frente, con 5 arcadas, y además tiene un pórtico que es perpendicular, ¿ya? O transversal, que es lo que se ve ahí, ¿no es cierto? Que tiene... Entonces, fíjense que la iglesia se transforma en parte de la calle, porque la calle viene, lo que están viendo ustedes es la vereda. Entonces uno sigue caminando por la vereda y pasa por debajo de la iglesia por el pórtico porque tiene esta apertura, ¿ah? Que es una cosa bien excepcional, como decía, está presente en esta iglesia y en Quinchao, nada más. Entonces tiene estas arcadas que es, porque las otras lo tienen cerrado. Entonces eso es importante porque se incorpora al devenir urbano, al devenir de la vida, ¿no es cierto?, habitual. La iglesia, como ustedes ven, la característica de la fachada chilota es básicamente lo que se llama el pórtico, que alguna vez en algún libro dice atrio. El atrio no es exactamente esto, pero el pórtico, podríamos hablar, arcado, es una característica. Después viene una especie de tímpano, que conforme pasa el tiempo se va a ir remarcando más. Cuando llegue a la época neoclásica, es decir, al siglo XVIII, o sea, perdón, siglo XIX, vamos a ver que esto se empieza a marcar mucho más el triángulo y no queda incorporado con la torre cuadrada que hay acá. Y después tiene una segunda torre, en este caso octogonal, el tambor que se llama, que es octogonal, que es también otra característica. Entonces, la torre central con tambor octogonal, que puede ser 2 o 3 cuerpos, ¿ah? Y pueden ser cuadrados el primero y los otros 2 son octogonales, y con la torre central y el pórtico y el tímpano triangular que se ve ahí, son lo que conforman la fachada de la iglesia chilota de la época clásica. Entonces eso es la característica. Hay variantes si tienen más o menos arco, y si tiene arco o son simplemente dintel, eso depende un poco de los estilos. Como decía, en la época del barroco se hacían arcos, pero después ya se empezaron a ir rebajando a medida que avanzaba el tiempo, hasta ya transformarse simplemente en un dintel plano. Si ustedes ven, por ejemplo, la iglesia de Calén, que hecho por arquitecto vernáculo, con Juan Cheniao, no sé que la hizo, en 1900, esa iglesia, por ejemplo, ya tiene dintel, o sea, es recto, no tiene arco, sino que simplemente un elemento horizontal. Eso va a ir variando. Y al interior son 3 naves, habitualmente, que rematan, ¿no es cierto?, las naves laterales en las sacristías, o en una bodega, por ejemplo, o en una capilla del sagrario,
y el altar en la nave central. Eso es como lo habitual. Bueno, la otra innovación que tiene la iglesia de Achao, y por eso es tan formidable, no sé si innovación, pero es la única, que tiene esta bóveda que es compuesta, como ustedes ven, tiene 5 cuerpos, y que es de estilo mudéjar, que se ve un poco por la imitación de tracerías que se ven ahí ejecutadas en madera, y los tambores que se van articulando, se fijen, básicamente en este caso como bóvedas de cañón rebajadas, y acá se ve por la intervención de bóvedas transversales, ¿no es cierto? Esta era una suma acerca de las iglesias de Chiloé, fíjate. Voy a silenciar, por favor, a todos. ¿No? Ya. Entonces, ese esquema fue lo que fue haciendo la iglesia, pero esta iglesia que es de 1780, que lo conformaba la más antigua de Chile, en 1780 fue destruida por un incendio, ¿ya? Pero la reconstrucción fue muy buena porque se hizo como era antes, ¿ah? Entonces en ese sentido se reprodujo básicamente como era, y se salvaron algunas cosas, y que se pudo más o menos tener los elementos como para reproducirla, de cómo era el esquema, ¿no es cierto?, de la iglesia en general. Bueno, ahí tenemos la iglesia, como ustedes ven, esta es el interior más bello de las iglesias. Quizás la que le compite puede ser la iglesia de Castro, este arquitecto nuestro Eduardo Provasoli, pero de las de arquitectura vernácula, esta sin duda la más bella y la más antigua, entonces tiene toda esta cosa barroca ahí que se ve también el remate en el altar, que ustedes ya están adivinando al fondo, ¿ah? Que se logra ver ahí un poco todo la solución mudéjar de la bóveda, ¿cierto? Que esa solución como del estilo morisco que se cristianizó después de la expulsión de los moros, y que se transmitió a la arquitectura cristiana, y que llega por alguna vía, ¿ah?, misteriosa, llega acá a Chiloé, ¿ah?, a la iglesia de Achao. Así que esta es la joyita, porque esto nos habla un poco del esplendor de esa época, de la iglesia que tenía esa época. Como ustedes ven, ahí se ve desde el altar la foto, se fijan, y en general las columnas que ustedes ven ahí, que algunas tienen hasta énfasis, se van a dar cuenta, sobre todo la de Castro, que es básicamente un tronco de madera, que puede ser de roble, de ulmo, ¿no es cierto?, o de ciprés, lo que sea, y después tiene un entablado que lo da vuelta. ¿Se fijan? Que se pone una especie de anillo y se hace con tabla que van generando un poco la forma exacta que se quiere lograr, ¿ya? Y ahí se ve un poco el sistema de la bóveda, que es bien interesante, y se ve también el púlpito que había antiguamente, porque acuérdense que antes del Concilio de Trento, eh, la, la gente estaba básicamente de pie, ¿ah?, en la iglesia. Aquí no alcanzaron porque esto fue después del Concilio 80, pero estaba de pie, entonces el púlpito era un lugar elevado al sacerdote para la prédica, para la homilía, no solo el comentario y la escritura, y por eso estaba adelantado y se colocaba en la nave, ¿no?, que en el momento en que la parte que no era en latín, ¿no es cierto?, de la misa. Y acá se ve ya el altar. Entonces el altar, como ustedes ven, maravilloso, también ejecutado en estilo barroco en madera, tiene 2 altares laterales y un altar, ¿no es cierto?, en el presbiterio, con una pequeña cancela también de madera muy bonita también, ¿no es cierto?, como de tracerías de madera, que empieza a ejecutarse en la adaptación, ¿no es cierto?, de la técnica barroca a la madera, y ahí se ve un poco el altar. Se fijan con columnas salomónicas, que son esas que son enrolladas como envueltas en sí mismas, que van ascendiendo, ¿ah? La sacristía tiene también esta especie de pantalla o celosía, ¿ah? Esta idea, ¿no es cierto?, de la madera, que hace como una especie de cortinaje. Se fijan, reproduce una especie de cortina, que no tiene cortina, pero tienen madera para hacerlo, y lo hacen así, qué sé yo, bueno, y va reproduciendo un poco todo esto. Un Cristo con un bien bonito, que tiene un torso musculoso, porque el orgullo del chilote, los chilotes habitualmente no saben nada, viven en el mar pero no saben nada, su orgullo es ser remero. Entonces el remero, el torso, no sé, todo bien musculoso, que se hacen a los cristos bien musculosos allá, y con caluga, ¿eh? Entonces es bien interesante un poco la imaginería chilota, que no lo dedicar tiempo obviamente porque no lo tenemos, ¿eh? Bueno, y nos vamos a la otra iglesia, la otra más antigua, que es la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, de Quinchao, que está en el extremo, ¿no es cierto?, de la isla de Quinchao. Están en la misma isla. Esto hay que cruzar por Dalcahue, ¿no es cierto?, en ferry, que 5 minutos, digamos, cruzan, y ya cruzan con los autos, digamos, y después recorren ahí, y hay varias iglesias. Bueno, están las más bellas, como le decían, Quinchao, y ahí tienen, ¿no es cierto?, la iglesia de Quinchao. Esta es la más grande de las iglesias de la escuela vernácula, ¿no es cierto?, de la época clásica chilota,
debe tener 1000 y tanto, 1800, no sé cuánto tiene, pero es gigantesca, ustedes la están viendo ahí, y se ve también el arco que les decía yo que tiene este traspaso transversal, ¿ah? Que se ve ahí. Como ustedes ven, una iglesia enorme en un poblado con casas desperdigadas, como ustedes ven por ahí, nosotros muy poquita, muy chiquitita, la iglesia está apuntalada, que es para evitar nosotros que se abra con una especie de contrafuerte, y se alcanza a ver ahí un poco las dimensiones y la relación con el mar, ¿ah? En este caso. Como ustedes ven, está la explanada delante para las grandes, cuando son las fiestas patronales, porque viene gente de todas las islas, se reúne acá en la fiesta, y la misa se hace al exterior, nosotros que dura varios días. La explanada es muy importante, como relevante un poco en esto. Y ahí se ve ya la iglesia ya restaurada, como les decía, porque la verdad es que se reconstruyó el cuerpo de la torre, porque tenía un solo cuerpo, ahora tiene los dos originales como era, así que ya recupera sus proporciones bien dignas, qué sé yo, ahí se alcanza a ver un poco el tema transversal. Esta iglesia contaba con unos pórticos a los costados que se destruyeron con el terremoto, el maremoto, ¿no es cierto?, de 1960. Se destruyeron, así que ya no los tiene, pero permite también accesos laterales aporticados. Ahí se ve en esta imagen un poco la dimensión, la longitud, ¿no es cierto?, que tiene la iglesia, el tamaño, que es muy importante, de la iglesia Quinchao. Entonces, como decía, una iglesia que tiene 53 metros de largo por 18 metros de ancho y una torre de más de 18 metros de alto. Ahora, si uno lo compara con la iglesia gótica, es pequeña, la iglesia gótica tiene 100 metros, 130 metros de largo, ¿eh? pero un buen tamaño para una iglesia de madera, sobre todo en estos pueblitos que son tan pequeñitos, ¿eh? que uno no entiende para qué sea una iglesia tan grande. Nada más porque cuando la explanada se hace, la misa se hace afuera, cuando hay la explanada. Pero había culto, qué sé yo. Bueno, ahí se ve esto que les decía yo, que tiene este arco transversal, igual que Achao, que son las únicas dos que lo tienen, no hay más, ¿ah? Y que la iglesia, por el estado de deterioro avanzado, esta fue una de las primeras iglesias junto con la de Achao en nombrarse Patrimonio Histórico Nacional o Monumento Nacional, y lo hicieron el año 1971, cuando se empezaron a caer algunas iglesias, como les decía yo en la sesión pasada, y fue integrado junto con el grupo de las iglesias el año 2000 por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Bien, ahí está el interior, ya restaurado nuevamente, como ustedes ven, ¿ya? El tamaño gigantesco de la iglesia se aprecia, ¿no es cierto?, y siempre están engalanadas con guirnalda y cosas. Muy bonito esto, ¿no? Muy bonito, la verdad, el tema de las iglesias. Ahí se alcanza a ver la bóveda de cañón. ¿Fíjense? Entonces están las tres naves típicas que tiene la iglesia, y ahí está la nave lateral, que habitualmente solamente es abovedada la nave central, y el resto ya se hace con techo plano, como se ve ahí, con entablado de piso, o sea, tablado de cielo. Bueno, y ahí está un poco todo el proyecto de restauración que hace la fundación, ¿no es cierto?, para toda esto de la Minga de Chiloé, donde van colocando, miren, ahí tienen, por ejemplo, el antiguo techo que se sacó con la cruz, se fijan, está ahí con los chapiteles, qué sé yo, y ahí está la lámina del proceso de toda la restauración de la iglesia, qué sé yo, que es bien interesante. ¿Ah? Ahí está la imaginería, casi todos los cristos, los nazarenos se basan, como son copias del nazareno de Cahuach, que es como el que trajeron los españoles, y que se cita un poco eso. ¿Ah? Así que está la imaginería, algunas de yeso, otros de madera, santos vestidos, como les gusta mucho, ¿no? Con pelucas, con colorete, con pestañas, con todas estas cosas que les gusta en la ingeniería barroca. Y nos vamos a la tercera iglesia, esta de 1845, que se llama Tenaún, ¿ya? La iglesia de Tenaún. Como yo les decía, la iglesia de Tenaún es de 1845. En 1845 ya está en boga el estilo neoclásico. Entonces aquí se dan cuenta que ya el tímpano es perfectamente triangular, ¿ya? Y fíjense también que los arcos ya están rebajados, porque el neoclásico tiende a poner un dintel horizontal y no a tener los arcos que les decía yo. Por lo tanto, aquí ya se ve este arco rebajado, que ya está acusando la tendencia, y con el tímpano perfectamente delimitado como un triángulo perfecto, está acusándose la tendencia neoclásica de la iglesia, que también se va a ver en el interior. Ahora, curiosamente, esta iglesia, esta es la visión que le decía que uno tiene desde el mar. Entonces, la iglesia, claro, con su torre,
campanario, llama la atención siempre desde lejos. Además que está pintada azul, no sé originalmente si estaba pintado o no, digamos, y en qué momento la pintaron. Yo siempre la he visto azul, así, con las estrellitas, pero no siempre las tuvo. Pero fíjense que es re interesante porque la palabra Tenaún, ahí está la vista, ¿no es cierto?, hacia el mar, como le decía la relación, y ahí se ve un poco el caserío o el poblado, la villa de Tenaún, esto con su iglesia. Ahí está visto, ¿no es cierto?, hacia el mar. Entonces esta es la relación habitual que uno tiene con la iglesia. Bueno, la palabra Tenaún en huilliche significa 3 montes. Fíjense que la iglesia atrás tiene 3 montes y la iglesia tiene 3 torres. Es excepcional. Se cree que que había 3 montes ahí, o sea, haciendo una especie de cita a la topografía del lugar, que está rodeado por estos tres cerritos, que la iglesia de Tenaún, por eso también hace le añade estos campanarios laterales, o torres, no campanarios, sino que torres laterales, a fin de hacer esta relación con el entorno. Lo cual sería interesante y sería un tema, ¿no es cierto?, que sería novedoso dentro de la iglesia. ¿Ah? Esta iglesia yo la dibujé, la tengo dibujada ahí aquí en la... No sé voy a ver si la alcanzan a ver con la cámara. La tengo dibujada yo. No sé si se alcanza a ver. A ver. Espérate. ¿Dónde está? Estoy medio perdido. Ah, no, no se alcanza a ver, pero ese cuadro que está ahí, se alcanza a ver, no se alcanza a ver, pero ahí está. Me tiene que creer que el cuadro que se ve en la iglesia se pegado en la pared, en primer plano, ahí al lado de esa cuestión de madera café clara. La dibujé. En algún momento me dio por dibujar la iglesia y vendía los cuadros, así que hice un montón. Y Tenaún me quedó así que la guardé. O sea, nunca la vendí, me la dejé. Entonces, es bien interesante un poco eso, porque aquí se acusa ya los fenómenos, como les decía, de esta iglesia. Bueno, como les decía, esta es una villa que fundada en el año 1767, o sea, básicamente con la expulsión de los jesuitas, más o menos en esa época se funda, pero aparece que está en el plano de la misión ya de 1757, 58, y era la capilla número 67 en ser visitada. ¿Ah? Tenía un poco eso en el circuito, y así que está incorporada plenamente a la escuela chilota. Ahí se ven los arcos ya rebajados, como ustedes ven. Ahí se ve la tercera montaña que no la veíamos nosotros desde la otra foto. Ahí se alcanza a ver el otro monte. Entonces, claro, la cita un poco el paisaje, la topografía, probablemente es por eso el desarrollo que tiene la iglesia. Y, como les decía, esta ya fue Monumento Nacional más tardío, en 1999, y Patrimonio de la UNESCO el año siguiente, el año 2000. ¿Bien? Lo que sí llama la atención que la torre y la fachada fueron reemplazadas a la madera por fierro galvanizado ya. ¿Ah? El ferro galvanizado ha demostrado ser mucho mejor y por eso está pintado. eh, Mucho mejor que la madera, así no se protege más y no se pudre tanto, lo protegen. Pero bueno, hay gente que critica un poco esa solución, ¿no es cierto?, que se ve en las torres, pero... Y por eso está pintado, digamos. Ahí se ve la portada, el pórtico, se fijan que ya va teniendo incluso los típicos metopas, o sea, triglifos ahí, metopas acá, ¿no es cierto?, el típico sistema del friso y el arquitrabe clásico, o sea, tiene toda esta cosa con la llegada del periodo neoclásico va influyendo un poco en el estilo. ¿Ah? O sea, aquí tenemos la iglesia de Tenaún, su interior. El interior todavía conserva las arcadas, pero también vamos a ver que se va a empezar a... Aquí, por ejemplo, fíjense, si ustedes ven, hay una especie de greca aquí arriba, que va marcando esta tendencia neoclásica, pero los arcos también van a empezar a ser rebajados, mientras vamos avanzando en el estilo, también las van a ir rebajando a medida que se va avanzando. ¿Mm? Así que ahí está la iglesia, vista de la entrada. Bueno, y nos vamos a la iglesia de Alcahue, que muchos de ustedes seguramente conocen. En azulito está la iglesia de Alcahue con su plaza, y ahí está el muelle, con la feria de artesanía en todo este camino, en esta parte, qué sé yo, y esta es la iglesia que es una iglesia del año 1893 más o menos, y que se terminó en 1902, y que este es el punto de embarque para Isla Quinchao. Esto está en la Isla Grande todavía, ahí está la iglesia, como ustedes ven tiene una serie de arcos, ¿ah? Tiene 6 arcos como ustedes ven apuntados,
después tiene los dos arcos que están resaltados, y después tiene un arco de medio punto al centro. O sea, tiene una variedad un poco de arco, bien interesante, un juego un poco formal, y como ustedes ven, tiene los mismos elementos. O sea, la torre tiene 3 cuerpos, todavía el triángulo, como ustedes ven, no está perfectamente porque el primer cuerpo cuadrado más chiquitito de la torre, y después vienen los 2 cuerpos octogonales de del campanario. ¿Ah? Ahí se ve con la plaza. Acuérdense que todo esto era el origen de la explanada que tenía, el cementerio que tenía al lado, que era como esa parte verde que se ve cercada, que ya no está trasladado. Pero ahí está la iglesia de Dalcahue. ¿Ah? Así que también una iglesia muy bonita, y que se hizo sobre una antigua iglesia misional jesuita, una capilla misional jesuita. La fiesta del 15 de septiembre, y también fue declarado como monumento en el año 1971 y el 2000 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Está consagrada a Nuestra Señora de los Dolores. Ahí está la elevación, un corte, digamos, de la iglesia. Acuérdense que tiene fundamento, cada pilar tiene un cimiento de piedra, o un pollo, ¿no es cierto?, de piedra, que alguna vez se reemplaza por hormigón, cuando se ha restaurado, y ahí se va montando. Ahí está la planimetría. Como ustedes ven, es muy simple, porque ustedes acceden por la nave central o por la nave lateral, y la nave lateral remata en un altar lateral, de la nave lateral, y detrás de eso hay sacristía, o aquí un pequeño museo que también a veces se transforma, ¿no es cierto?, en sagrario. Depende, y aquí el altar mayor, una vez que se deja acá. Entonces, esa es más o menos la articulación. Por acá se sube al coro, que queda sobre el atrio, ¿se fijan?, de la iglesia, o sobre el pórtico, más bien que el atrio. Ahí están los sistemas de ensamble de la madera que se hizo, ¿no es cierto?, en la restauración de la iglesia, que se continúa la tradición de la carpintería de Rivera, como le decía Chilota. Y este es el sistema que yo les decía. Esta es la restauración de la iglesia. Ahí se ve desnuda, ¿no es cierto?, todo el sistema constructivo, y se ve todo el sistema como de las costillas típicas, ¿no es cierto?, de las embarcaciones de madera que permiten hacer la bóveda. Entonces, se ocupa el mismo sistema constructivo, pero ahora de cielo para techar la iglesia, y de techo plano las naves laterales. ¿Mm? Ahí se ve la solución de las naves laterales, y al extremo izquierdo de la foto ustedes alcanzan a ver ya la construcción de la bóveda de cañón. Y ahí ya la iglesia ya restaurada, ¿no es cierto? Entonces fijan que ya empiezan a aparecer estos elementos horizontales arriba, que hablan ya de la influencia neoclásica, la luz intercontinuo, ¿ah? Que acá ahí se ve rebajando más, y bueno, ahí se ve las columnas que también están, es una columna de madera que está revestida con un tablado. Y nos vamos a esta iglesia, que es la iglesia de San Juan. La iglesia de San Juan, dedicada o consagrada a San Juan Bautista, es la advocación, es del año 1887, y está, como ustedes ven, en una bajada bien pronunciada para llegar un poco al pueblo de San Juan, o la villa de San Juan, y es una iglesia que es bien llamativa, porque aquí el mar entró, detrás de la iglesia estaba el cementerio, y el cementerio, con la entrada del mar, se llevó todo. Se llevó todo el cementerio. Entonces hoy día el cementerio está en el cerro, en esos cerros que están viendo ustedes detrás, ¿no es cierto? Al costado está el cerro más elevado, ¿no es cierto?, el cementerio actual. Se ve la plaza adelante, y en la parte de atrás, como entró el mar, cuando aquí está con marea baja, cuando sube la marea, el mar entra y da vuelta prácticamente donde están esos botes que están ahí, que quedan prácticamente a orillas del agua. Entonces, bien interesante. Aquí tenemos ya con marea alta el fenómeno, ¿se fijan? Y San Juan es muy conocida porque aquí están los astilleros más importantes de Chile. Entonces aquí están todo el tiempo haciendo barcos. Como ustedes ven ahí, están haciendo barcos, así que aquí hacen los típicos botes. Es buen precio, tengo que decirlo, que es muy buen precio. Si se quieren comprar un botecito ahí, un lanchón grande, una especie de yate de madera, digamos, para hacer sus vacaciones, está fantástico. Y los hacen acá, qué sé yo, en este lugar. A mí me tocó estar ahí en una minga. Había llegado una casa recién, así que la gente estaba celebrando, así que me invitaron a comer, así, a almorzar, fantástico. Pasamos bomba, y pude hablar con los carpinteros, qué sé yo, toda la cosa. Así que bien entretenida un poco la isla.
Ahí se ve cómo están restaurando, se fija que están echando ya barniz, qué sé yo, a las torres y todo ese tipo de cosas. Aquí se ve básicamente una vista aérea, ahí están los barcos, y esto se llena, esto sube la marea y todo esto se cubre, y el agua está más baja, se fija, está ahí, pero esto cubre todo, y prácticamente da vuelta por acá atrás, que sé yo, que era el antiguo, ahí se ve parte del cementerio ya que fue arrasado, digamos, por el, por el maremoto del año 1960. Ah, perdón, y se alcanza a ver también la iglesia como están restaurándola, ¿se fijan? Esa parte de allá, cambiando el techo, qué sé yo, y todo eso. Este remate del techo que se llama colepato, le llaman así, ¿eh? Una forma de rematar un poco la iglesia. Y como ustedes ven ahí, es un cuerpo está hecho por dos tambores octogonales y tiene estos tres arquitos protegidos. ¿Ah? Tres arcadas, digamos, y la iglesia de San Juan, vista desde la playa, con los palafitos, qué sé yo, y el interior. También tiene los arcos todavía. Bien, esta iglesia es más curiosa. Esta es la iglesia de San Antonio de Colo, porque es la única que le da la espalda al mar. Esta iglesia esta iglesia es posterior, los informes más antiguos de capilla en este lugar es posterior a la expulsión de los jesuitas, por lo tanto esta iglesia ya es de orden, es de tipo franciscana, no estaba en el plan misional de la misión circulante. Eh, Dicen que la iglesia, la verdad que yo, de mis varios viajes a Chiloé, eh, me costó dar con esta iglesia. ¿Ah? Porque una iglesia que es más difícil de acceder, digamos, porque no es tan difícil de acceder, pero es difícil de ubicar el camino, la entrada, digamos, desde el camino, porque dice Colo, o algo así. Entonces, si uno no está dentro de un letrero de madera ahí no sabe, y llega esto. Y una casa que hay, debe haber tres casas y esta iglesia. ¿Ah? Dice, es bien bonita, es bien interesante en sus proporciones, y tiene esto como otra iglesia como en Kikaví, por ejemplo, está la Cueva de los Brujos y todas esas cosas. Está ¿no es cierto? Este arco que continúa hacia afuera. Se fija como que le da también una choreza bien bonita a la iglesia en general, y eh, llama la atención porque está arriba de un cerro, no es, el acceso al mar no es fácil, digamos, porque hay que bajar, ¿no es cierto?, bastante para llegar al mar, pero tiene la relación con el mar, ¿ah? Que como le decía, en las fotos ustedes alcanzan a ver que acá tiene el mar a la espalda, es como al revés, digamos, ¿ah? Como que hay si lo hubieran hecho los jesuitas probablemente no lo hubieran hecho así, lo hubieran hecho al revés mirando el mar, digamos, pero acá está de espalda al mar y es bien curioso. Lo interesante es que la foto aérea nos revela, fíjense, los elementos clásicos del urbanismo chilote, que está el cementerio, está la explanada y está la iglesia. ¿Ah? Esta configuración es muy habitual en Chile. ¿Ah? Cementerio, explanada e iglesia. Son este triple elemento que se va repitiendo un poco en Chiloé. Ahí está la idea del cementerio. Mientras los cementerios van yéndose hacia más al sur, va cambiando los cementerios, porque como les decía yo, aparte de tener esto, que decíamos con mi amigo cuando visitamos alguna vez esto, había una tesis del orgullo por la longevidad, en el sentido de que ellos celebran un poco la fecha, cuando dicen la fecha, nació tal fecha y murió tal fecha, a los 87 años, a los 94 años, o sea, como que los que viven harto, como que lo celebran diciendo que murió a tal edad, digamos. ¿Eh? Y además en el sur, como decía, mientras más lluvioso al sur, aparecen las casitas, estas casitas que permiten que los deudos, los familiares puedan acompañarlo cuando llueve, porque la lluvia es, como les decía, bastante común, intempestiva, pero este tema del cementerio y de la iglesia es bastante común en la iglesia. Bueno, como les decía ahí, su fecha fundacional de la villa o del pobladito, porque es muy chiquitito, esto sí que es muy chiquitito, de hecho ustedes no ven ninguna casa, nada, no se ve nada, en 1785, por lo tanto, no forma parte de la red misional de los jesuitas,
y se subentiende entonces que sería de estilo franciscano, o sea, sería franciscana, pero los franciscanos asumieron un poco la misión y siguieron construyendo iglesias, pero que no, o villas que se armaron después, ¿no es cierto?, de 1785, o sea, perdón, de 1767, y que los franciscanos llamaron y continuaron básicamente el estilo y la tradición y toda la cosa, ¿ya? Así que esa es la... También tiene la solución de la colepato en el techo. Muy poquitas ventanas, como ustedes se fijan. Una salida por la sacristía, parece. Y también es del año 99 su decreto como Monumento Nacional y 2000 de la UNESCO. Ahí está la vista panorámica nuevamente del fiordo, ¿se fijan? Entonces, el emplazamiento es una maravilla, la verdad. Es maravilloso. Aquí hay que caminar y subir al cerrito, hay un bosquecito y uno toma la foto así. Pues muy lindo. Y ahí se ve la explanada. ¿Se fijan donde se hacía la celebración de San Antonio? Que se hacía afuera. Ahí ya está restaurado, ustedes ven la fachada. Y se ve el interior. Esta fachada no acusa ningún elemento neoclásico. Si ustedes se fijan, es de 1890, pero se hace como con la forma antigua. Se fijan que no hay ningún elemento horizontal que corte los arcos, sino que del arco sigue y se forma en bóveda. Bueno. Otra iglesia, que es bien interesante, este es el punto, lo que le llamaban de ahí para allá, era como Trapananda, los jesuitas, ¿no? Trapananda o Trapanandá. Era como el más allá, los confines. ¿Ah? Lo que, de ahí para allá terminaba la cristiandad. Este era como el último punto de la cristiandad en la época de las misiones de los jesuitas. Y la iglesia de Chonchi, Nuestra Señora del Rosario, que la iglesia actual es de 1893, y que como se ve ahí, por ejemplo, la iglesia ya tiene el tímpano, eso que está pintado, porque está pintado en celeste, ya marca perfectamente el tímpano triangular, aparece, ¿no es cierto?, los triglifos y metopa, ¿no es cierto?, del friso, y aparecen los arcos ya, la mayoría de los arcos son rebajados, se fijan que ya tienden como a horizontalizarse, un cuerpo como se ve ahí, un primer cuerpo cuadrado y dos cuerpos tambor octogonal de la iglesia, y Chonchi es una ciudad muy bonita, una ciudad realmente bonita, vale la pena verla, porque está en 3 pisos, tiene como 3 niveles. Entonces, como estas 3 calles que van paralelas un poco al mar, a la ensenada, va armando un poco los 3 niveles de la ciudad y con arquitectura portuaria del siglo XIX. Entonces, es como una especie de Valparaíso en madera de esta época, bien, bien bonito, sobre todo los pisos. Esta parte es más nueva, pero las partes que están para abajo, digamos, son súper bonitas las casas, súper típicas, digamos, la vivienda, y con mucha pendiente todo. Así que ahí está la iglesia de Chonchi, que, como les decía, también es de patrimonio, ¿no es cierto?, había una iglesia ya de 1769, de origen jesuita, y la iglesia ahí está pintada. Esta se caracteriza porque es de una arquitectura que le llaman arquitectura, si bien es vernácula, una arquitectura que está hecha ya con los sistemas de proporciones, de trazados reguladores o proporción áurea, que aparecen un poco en la configuración de la fachada. Es una fachada que se ha estudiado bastante, ¿no es cierto? Como ustedes ven ahí, que tiene típicos trazados reguladores, que esta pasión por el orden que venía de la época del Renacimiento, se traslada un poco a esta arquitectura en su configuración, ¿no es cierto?, de la mitad, por ejemplo, de un rectángulo, pero la mitad del rectángulo configura, ¿no es cierto?, los arcos, la otra mitad es el tímpano, y después ya siguen, ¿no es cierto?, los cuerpos, que son 3 cuadrados, más o menos, que van armando la torre. ¿Ah? Entonces, toda una configuración geométrica que es bien interesante, las proporciones de la iglesia de Chonchi. Y este es el interior de la iglesia, y como nuevamente aparecen, se fija ahora nuevamente el énfasis, se fijan ahí con este friso, que aparece ahí con triglifo y metopa nuevamente, incluso se agregan ahí, o sea, como esta tendencia neoclasicizante de la iglesia de Chonchi. Eso no lo alcancé a poner ahí, pero bueno. Vamos entonces a la fiesta de Caguach. Como les decía, el Nazareno de Caguach es una fiesta que básicamente es un franciscano, que es un sacerdote franciscano que lleva una iglesia porque había conflicto entre la isla de Caguach con las islas de
Alao, Apiao, Chaulinek, Itac. Había todo un problema, entonces, de alguna forma, para solucionar un poco que la gente se uniera y no siguiera dividida, el año 1778 va a promover con la imagen del Nazareno de Caguach, que era una imagen, ¿no es cierto?, española, que estaba del siglo XVIII, qué sé yo, y que se lleva a esta isla de Caguach, y en ese momento se organiza una celebración, y ahí como comienza cada año, ¿no es cierto?, la famosa celebración del Nazareno de Caguach, que la verdad que tiene dos fechas, porque una en enero para los turistas y otra que en junio, ¿no es cierto?, para los locales, pero una fiesta que reúne a veces, ¿cierto?, de 5.000 a 12.000 personas, ¿ah? Una fiesta de gran escala, podemos decir, es la más grande de las que se celebra en la zona austral de Chile, y sobre todo cuando se hace la procesión sacando al Nazareno de Caguach, ¿no es cierto?, por la iglesia. Ahí está la foto de la iglesia, como ustedes ven. Si ustedes se fijan, la de Caguach, tanto en la fachada, que se alcanza a ver ahí, se fijan que ya los arcos son reemplazados por un elemento horizontal. Y si ustedes ven la nave central, ya los arcos son reducidos, son básicamente una línea recta con una especie de sopanda simplemente al lado de la columna. Por lo tanto, ya se ha rebajado toda la estructura. Ya no está el arco. Entonces, esa viene la tendencia neoclásica que ya vimos que viene avanzando en algunas iglesias y que aquí ya en Caguach se nota totalmente el cambio, ¿ah?, que estamos viendo acá. Entonces, es bien interesante cómo se alcanza a apreciar los cambios estilísticos que van sucediendo en el tiempo, que no son ajenos un poco a la arquitectura religiosa. Así que este es el interior, y aquí vemos la procesión, ¿no es cierto?, del Nazareno, aquí cuando va entrando. Entonces estos son como los pasos sevillanos, ahí cuando sacan, ¿no es cierto?, las imágenes, a una tradición muy española, y lo van llevando. Entonces ahí están los sacerdotes ahí en la fiesta de Caguach, en este caso la versión del verano, y que, como ustedes ven ahí, se llena con mucha gente que acude a la iglesia, y que esta tradición que permitió la unión, ¿no es cierto?, nuevamente nos habla de este énfasis comunitario. Iglesia materiales significa iglesia espiritual. Finalmente, eso de la iglesia se transforma en símbolo de la comunidad viva, la comunidad, ¿no es cierto?, que el cuerpo místico de Cristo, que se va uniendo y que permite, ¿no es cierto?, que las comunidades mantengan la unidad, ¿no es cierto?, el fervor, la fe, la identidad, finalmente el sentido, ¿ah?, y que valore, ¿no es cierto?, como nunca su patrimonio y todos sus elementos, ¿ah? Así que ahí se ve la procesión. La procesión también va acompañado, si bien como ustedes ven, no es como las fiestas del norte que tienen colores y tienen comparsa, pero aquí algo hay de eso, algo hay, sobre todo los músicos van vestidos con algunos elementos, atributos, digamos, que le permiten ahí identificarlo, y que van los tipos que tocan los acordeones, los que tocan, ¿no es cierto?, la guitarra, ¿ah?, o los rabeles, que son estos violines de tres cuerdas, o lo que sea, ¿no es cierto?, que van ahí, las comparsas, o también los tambores, ¿no es cierto?, que van tocando. Se fijan que van con una especie de manta roja, con un gorrito azul, qué sé yo, así que ahí van marchando todos los distintos músicos. Entonces es una fiesta que es muy bonita, ¿ah? Es muy bonita. Parece que ahí se metió una flauta traversa, parece, especie de guaso con flauta traversa en el cuento, en toda la procesión. Bien interesante. Como les decía, la figura aquí que es estable es la figura del fiscal. Lamentablemente que se está perdiendo mucho la figura del fiscal, sobre todo no tanto en la figura que existe, pero sí en el conocimiento que tenía de la tradición viva ininterrumpida de Chiloé, y gracias a Dios se han rescatado los cantos, la música, así que por lo menos se ha salvado eso. Y ahí se ve un poco ya la explanada, como les decía, con las fiestas, cuando va saliendo el Nazareno en procesión de la iglesia. Entonces estas cosas son muy elocuentes del orgullo también que uno le da como chileno de que hayan fiestas así. Chiloé, finalmente, por su aislamiento crónico, permitió conservar un montón de tradiciones que no se perdieron, ¿ah? Y que hay que tener cuidado ahora con ese puente que van a hacer, que si va a ser más que llegar a Chiloé, va a ser la fuga de las tradiciones de Chiloé, o se va simplemente a subsumir o mezclar con
con el continente, iba a perder un poco ese carácter único que tenía Chiloé. Bueno, otra iglesia también interesante, está al sur, saliendo de Castro, al sur, está la iglesia de Nercón. Nercón es una iglesia enorme también, como ustedes ven, también un pueblo bastante disperso, y se alcanza a ver la plaza, el cementerio y la iglesia. Tiene unas proporciones bien curiosas, porque el cuerpo, ¿no es cierto?, después del tímpano, está el primer cuerpo cuadrado, que es de gran dimensión, la torre es muy maciza, muy robusta, ¿ah? Con unas proporciones que son extrañas un poco al resto de la iglesia, que son como más esbeltas. Este es bien gruesa el primer cuerpo, las torres bien grandes, bien macizas, y tiene estas arcadas de medio punto, pero también con esta incorporación de columnas dobles, por ejemplo, que ustedes ven en las naves laterales, en los accesos laterales. Si fijan, las proporciones son bien curiosas. Pero también tiene trazado regulador y toda la cosa, así que hay un estudio ahí también de proporciones bien interesante. Esta otra iglesia que es Vilupulli, más al sur, un poquito más al sur, entre Chonchi y Pomociri Castro, o entre Chonchi y Nercón, si queremos. Esta se fijan que es más estilizadita, qué sé yo. Ahí está como la vista al mar. También con el caserío, como ustedes ven ahí, como dice, pero ¿cómo hacen esta iglesia si para estas poquitas casas, digamos? Creo que lo que está allá es Chonchi, no estoy seguro, no quiero engrupir, pero como ustedes ven, hay localidades que van están a poquitos kilómetros unas de otras. Aquí como que querían hacer el triángulo, pero hay una ventana, así que hay como que se corta la ventana del triángulo, pero interesante eso. Y nos vamos a nuestra última iglesia, nuestro último elemento, ¿no es cierto?, de esta gran, gran escuela, la escuela chilota, ¿no es cierto?, de la iglesia de Chiloé en Madera. Esta es una iglesia bien curiosa, porque esta es una escuela, una arquitectura ya profesional. Es un arquitecto de profesión, no es arquitectura vernácula, sino hecho por los propios habitantes, sino que es una arquitectura, un arquitecto de profesión, que hace una iglesia que es de estilo neorrománico. ¿Ah? Esta es ya la época, pensamos que estamos en 1905, estamos en la época de la influencia de los eclecticismos historicistas, y Eduardo Provasoli propone una iglesia en neorrománico, pero él hace un proyecto para hacer una iglesia en piedra, que es como la que se hizo en Osorno, pero la de Osorno lamentablemente el año 1960 se cayó, como se cayó la Ancud, qué sé yo. Pero 1960, entonces el proyecto eran como idénticas a esta iglesia, y acá se hizo en madera, se forró en lata, pero adentro el trabajo de la madera es una cosa formidable, ¿ah? Es un neorrománico ejecutado en madera, con los mejores ebanisteros, ¿no es cierto?, de la época, con la técnica de ebanistería más avanzada y notable. Entonces una iglesia, un resultado muy bonito. La iglesia no era así, la verdad es que era de color naranjo, habitualmente, y con las ventanas enmarcadas, como se ve ahí, de color blanco, pero era toda naranja. Entonces se hizo un proyecto de restauración en los años 90, donde Germán Aristizábal con Eduardo Roja hicieron un proyecto para cambiar color. Entonces, el color era utilizar naranjo y morado, porque decían, bueno, el naranjo es un color que permanece en la memoria colectiva, ¿cierto? O a la conciencia, ¿cierto? Colectiva, o el inconsciente colectivo más bien, y el morado un nuevo color. Pero que aquí la idea era destacar algunos elementos arquitectónicos. O sea que básicamente uno pudiese destacar, ¿ah? Con estos elementos arquitectónicos la iglesia de Castro. Y esta era una foto, pues no tengo más lamentablemente, pero esta es la iglesia como era originalmente, si uno iba a los años 80, era así, naranja con estos elementos blancos, y a esto es lo que hace esta propuesta. Hoy día se ve más amarillo, al principio era naranjo, parece que después lo pintaron amarillo, como que se fue olvidando el naranjo, así que la memoria colectiva pues, se fue perdiendo. Pero ahí se ven, se fija que tiene elementos que son un amarillo más oscuro, un amarillo más claro, como que le han agregado cosas que no estaban en el proyecto original, pero fueron básicamente resaltando ciertos elementos. Ahora, claro, uno dice el color, claro, la iglesia de lata, está revestida en lata, y por otro lado, también tenemos la idea un poco de que los días son nublados, los días de Chile son así, como estamos viendo en la imagen. Entonces,
el color de la iglesia le da el color que la verdad, ¿no es cierto? El resto del día, el tiempo no les da. Entonces los días son blanco y negro prácticamente, pues son siempre grises, nublados. Entonces estos colores también alegran también la fachada, ¿no es cierto? Y la iglesia. Este proyecto aquí está comparada la fachada de la iglesia en madera y el proyecto de Eduardo Provasoli, que se hizo en la Catedral de Osorno. Si se fijan que son muy parecidos, hay pequeña diferencia, pero más o menos la adaptación es más o menos similar, digamos. ¿Ya? Entonces, se dice que con esta iglesia culmina la escuela Chilota, con esta iglesia profesional, digamos, de un arquitecto, académica, podríamos decir, culmina la escuela Chilota de arquitectura y, podemos decir, con un cierre, a mi parecer, brillante. ¿Ah? Ahí está la planta de la iglesia, como ustedes ven, tiene bóvedas de arista, que se alcanzan a ver ahí, ¿no es cierto? Que son súper interesantes, un crucero con un tambor octogonal, que se ve ahí, con la típica arquitectura, ¿no es cierto? Como un transepto, cosa que no tiene la otra iglesia de Chile, pues solamente tiene 3 naves, esta agrega un transepto, y ahí tiene el remate, ¿no es cierto? Con la sillería del coro, y el altar que se hizo ahí, ¿no es cierto? Que antes ahí era el presbiterio, pero aquí ahora se hizo la sillería del coro, y se ve, ¿no es cierto?, una especie de nártex con doble puerta, para pasar del pórtico al nártex, del nártex a la... Entonces eso evitaba el viento, entrar el chiflón de viento a la iglesia, porque entraba la persona, se cerraba la puerta, abría otra puerta y entraba. Entonces así se mantenía la temperatura del interior de la iglesia. Entonces ese es el proyecto arquitectónico académico de Eduardo Provasoli, el mismo que hizo la Divina Providencia en Santiago, y el proyecto está ahí. ¿Ah? La ciudad era una ciudad antigua que había sido fundada ya en la época de los españoles por el mismo ahijado, perdón, yerno de Rodrigo Quiroga, que había sido, ¿se acuerdan? Después de Francisco Aguirre, después de Pedro Valdivia, Francisco Aguirre, qué sé yo, Rodrigo Quiroga, que se casó con Inés Suárez, ¿cierto? Eh, el yerno de él, ¿no es cierto? Martín Ruiz de Gamboa, fue el que fundó la ciudad de Castro en el año 1567. Y de aquí se empezó a evangelizar. Castro fue el punto de evangelización, ¿no es cierto?, de las misiones indígenas. Entonces, es la iglesia más antigua, que viene de la más antigua, pero es la última construida, el ejemplo que vemos, el último construido de la escuela chilota de la época clásica. Y, como les decía, el templo original fue incendiado varias veces y finalmente destruido el año 1771. Entonces, por eso no tenemos resquicios de esa iglesia. Y tenemos esta otra que se hace ahora, como les decía yo, basada en el proyecto de esta iglesia de Eduardo Provasoli. ¿Eh? Ahí está más o menos, tiene una superficie de 1404 metros cuadrados, es bien grande, bien grande. 52 metros de largo, 25 metros de ancho y 16 metros de alto. Y dice que la cúpula sobre el presbiterio está a 32 metros de altura y las torres a 42 metros de altura. Bueno, ahí están viendo ustedes, básicamente, la imaginería que se alcanza a ver, ¿no es cierto?, hay un nazareno, como les decía, que es copia de la iglesia de Cahuach, que sé que está ahí. Ahí está un crucificado, ¿no es cierto?, crucificado, y otros santos más, ¿no es cierto?, de la iconografía, pero el trabajo de la madera, como ustedes ven, esto es como, imagínense como hacer una arquitectura en piedra, pero que se transfiere a la madera, ¿ah? Y se traspasa a la madera. Entonces, hacer todo este trabajo es tan fino, el trabajo, tan bonito, como que hasta las columnas tienen énfasis, ese engrosamiento en ese punto, ¿no es cierto?, como ustedes ven ahí. O sea, es un trabajo muy bien ejecutado, fino. ¿Ah? El trabajo de los ebanisteros, de los mueblistas, de los carpinteros fue realmente maravilloso en este lugar. Es una iglesia formidable. ¿Mm? Así que muy aconsejable ir, conocerla, y como les decía, fue nombrada Patrimonio, Monumento Nacional el año 79, 1979, y Patrimonio el 2000 junto con el grupo, el paquete entero de la Iglesia Patrimonial de Chile. ¿Mm? Así que como ustedes ven, una cosa maravillosa que nos muestra esta constancia. ¿Ah? Si bien hay una idea de persistencia, o sea, en el tiempo de hacer la iglesia, también hay una idea, ¿no es cierto?, de cambio estilístico, pero van armando una escuela que es unitaria en cuanto al sentido del trabajo de la madera como material único, ¿no es cierto?, y a la disposición de las iglesias. Esta se escapa un poquito, la más diferente, pero que logra armar una cultura de la madera que es realmente maravillosa, maravillosa. Por favor, miren todos los detalles. Sí, sí, es realmente impactante el trabajo que se hace. Así que
Bien, con eso damos por concluida nuestra charla de Chiloé. Espero que hayan disfrutado este ciclo maravilloso con una arquitectura propia de Chile, porque nunca como que siempre tiramos para la cola a los chilenos, pero que hay un corpus, podemos decir, teórico, ¿no es cierto?, de desarrollo arquitectónico, vernáculo, obviamente, pero que es absolutamente propio, genuino, original de nuestro país. Pues. Así que hay que cuidarlo, porque como les dijimos, un patrimonio muy delicado, está muy expuesto por ser de madera, como pasó que incendiaron una de las iglesias de esta escuela, ¿no es cierto?, en la iglesia de Ancud, hace un par de años con el estallido social. Entonces, porque un tipo, como la llaman estos lobos solitarios, se logró quemarla aprovechando un poco lo que había pasado. Entonces, además esta iglesia está sola. Yo siempre cuando voy, por ejemplo, en San Antonio de Colo, está sola, entonces uno puede llegar ahí, cualquiera puede prenderle fuego y listo. Entonces, en ese sentido, es un patrimonio que hay que cuidar. ¿Ah? Que está muy a merced, podríamos decir, de los delincuentes, ¿ah? De gente mal nacida, o así que las puede destruir muy fácilmente. Entonces, un patrimonio que hay que cuidar con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho cuidado, ¿ah? Porque es un patrimonio invaluable, este tesoro que tenemos nosotros en Chile. ¿Ah? Así que dejo de compartir y accedemos a las preguntas o comentarios si las hay. Eso, muchas gracias, Cristian, y damos paso a las preguntas. Las pueden hacer a través del chat o si quieren alguien a través del micrófono y también puede hacerlo. ¿Le gustó el Chiloé primero que nada o no? ¿Sí o no? O más o menos. Están todos sin palabras, yo creo. Sí. Sin palabras. Muy, muy bonito, por cierto. O sea, las últimas imágenes que presentaste tú, las del trabajo en madera, o sea, sin duda se ve digno de los libros de historia, por así decirlo. O sea, es muy, muy bonito, como dices tú. O sea, se ve el cariño que ponen el trabajo de los carpinteros. Hay un trabajo, ¿cómo se llama? Envidiable. Que sin duda es algo que, como bien decías tú a lo largo de todas las sesiones, algo que no se puede perder, que hay que conservar. Hay acá hay un comentario acá, bueno, dicen que sí, les gustó, muy lindo, maravilloso saber de este patrimonio de nuestro país. Alguien que dice ahí, Elizabeth, dice, la ruta costera desde Manao es imperdible, muy bien la accesibilidad, la señalética, donde se ven muchas iglesias como la de Colo, Quicaví, San Juan, etcétera. Bellísimas las fotos, mostradas, infinitas gracias. Cuánta historia que hay que preservar y proteger, dice también Fátima. Sí. No, así que los que fueron a Chiloé y solamente fueron a Castro, Ancud y Quillón, o le vamos a agregar ahí van al parque, ¿cómo se llama? El parque Cucao, ¿ah? Pueden decir hoy día que no conocieron Chiloé, ¿ya? Este es el Chiloé profundo, ¿ah? Donde hay que meterse a conocerlo bien ahí porque es una hermosura, ¿ah? Es una cosa impresionante. Ahora yo no le hago mucho reclame porque no me interesa un poco que lo conozcan tanto, la gente que no le, porque llega de todo y finalmente lo ensucian o no lo respetan o no lo valoran. Entonces, el que sabe y llega. ¿Ah? Así que ahora ustedes están iniciados en los secretos de Chiloé, ¿ah? Los secretos de los brujos de Quicaví, así que ahora pueden ir a conocer ahí ese patrimonio maravilloso. Sí, como bien comentaste tú, hay muchas iglesias que están prácticamente, o sea, solas. Es una aventura para todos los que no conocen, entre los que me incluyo, el ir a conocer y adentrarse en un sector, claro, lo que quizás lo que no muestra normalmente la guía turística, por así decirlo, sino que adentrarse un poquito más y conocer quizás esa historia un poquito más profunda, como dices tú. Así que ahí por interno te vamos a pedir varios conversar con la gente. Oye, sí, yo me fui, entre los viajes hice uno solo y a pie. Oye, me alojé en un barco, en una salmonera, en una escuelita, donde una viejita, afuera al aire libre, una carpa, o sea, de todo. Tuve todas las experiencias y fue realmente lindo por conversar con la gente y todo, así que Eso, son quizás si gente nos muy pudieras amable, comentar, muy dulce, maravillosa. quizás si nos pudieras comentar de tu experiencia de viaje, evidentemente nos mostraste acá a nivel arquitectónico, pero ¿qué es a nivel cultural de la gente de Chile? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Lo que Mira, caracteriza tu por qué. a mí, mira, me llamaron varias cosas la atención. Primero,
que no había, yo fui en un momento, dame un segundo, me está llamando el portero, ¿ah? algo. Bueno, sin duda es un patrimonio que debemos cuidar, como dijeron ahí también en el chat. Yo creo que es bastante importante reconocer lo que hay en Chile. Y bueno, Cristian también decía, ojalá no llegaran muchos, ¿ya? Porque a veces hay personas que no tienen, a veces la cultura del cuidado de las iglesias y también el sentido que tienen las iglesias para los que somos también creyentes y católicos. Que no es solamente un lugar bonito, sino que también es un lugar de recogimiento, un lugar que también es lindo por una razón, también porque hay un fin mucho mayor. Así que ahí también el cuidado, acá en Santiago también hay muchas iglesias que son muy lindas y de repente nos olvidamos. Bueno, tú, Felipe, tienes en el fondo Chiloé al lado, así que ahora yo creo que tu desafío es poder ir. Vamos a tener que Sí, hacer pues. una sesión especial después, como el Panchito Saavedra, voy a tener que ir. Hacemos un viaje ahí como estamos viendo la iglesia, una ruta ahí, un paseo cultural ahí. ¿Ah? Sí, pues es un patrimonio interesante. Tú me preguntáis por la cultura. Mira, a mí me llamaron varias cosas la atención. Primero, que en el momento, estoy hablando, estos viajes, sobre todo el que fui solo, porque pude conversar más con la gente. Eh, Primero, por ejemplo, los problemas que han causado ecológicos me llamaron mucho la atención. La salmonera, las pescas de arrastre, la extinción de la merluza prácticamente en Chiloé, al barrer un poco el suelo, entonces han quitado todo el alimento, las algas y todas esas cosas, ¿no es cierto?, del suelo marino, que es un mar bajo, obviamente, porque es el mar interior. Y por otro lado también la poca conciencia que hay como ecológica, digamos, de los propios habitantes, porque no es que ellos han sido como respetuosos naturalmente, sino que como había una abundancia de recursos, como que ellos lo ocupaban y no había. Entonces hoy día, por ejemplo, el que lleguen los plásticos y tirarlos, simplemente tirarlos a los fiordos, como que no hay que hablar con ellos, hay que hacerles ver un poco lo importante que es cultivar esta cuestión, porque antes, claro, como los materiales que se usaban eran todos materiales que eran naturales, cuando llega la modernidad, ¿no es cierto?, y viene con esta cosa, como que les ha costado adaptarse. En segundo lugar, también me llama la atención la, como la no pasividad, sino que a ver, ¿cómo decir la palabra? Es como la tranquilidad para recibir cada uno de los inventos de la modernidad en Chile. Esto que decía como que llegó la televisión en el año 72, después que llegaron las salmoneras, y como que Chiloé seguía su ritmo y como que no lo modificaba. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tiene que pasar para que se modifiquen? Porque uno ve en Chiloé cuestiones que ven dos viejitos, no sé, dos viejujos ahí en Achao, me tocó ver ahí conversando a 1 metro de distancia, bajo la lluvia, con sus ponchos, sus gorros, ni se veían prácticamente por la lluvia conversando. O sea, la lluvia es parte de la vida, no es como que nosotros yo un poco y como que corremos a guarecernos. ¿Ah? Allá se sigue haciendo la vida normal y corriente. Entonces, esas cuestiones son bien entretenidas, digamos, de ver un poco las costumbres de ellos. Pero también los influjos a mí me tiene bien preocupado, por ejemplo, el tema del mall en Castro, como les decía la clase pasada, que finalmente esos elementos pueden ser muy destructivos. ¿Ah? Porque uno dice, claro, es necesario un mall, pero la pregunta es, ¿dónde va el mall? La pregunta es, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con las labores tradicionales, ¿no es cierto?, la artesanía y todo ese tipo de cosas en Chiloé? Y también lo otro que me preocupó también fue el tema de los fiscales. Como te decía, que ya no eran unas personas, era básicamente la persona que hacía el aseo de la iglesia, que me llamó la atención también, eso más que una persona que me tocó a mí ver los cantos de los fiscales antiguos, estos que saben todos los cantos y dirigen los cantos en la comunidad y que son maravillosos. ¿Ah? Y todas esas cosas como que de repente veo que hay un poquito que se ha perdido. La modernidad ha sido demasiado disolvente con sus cosas, llega la cultura ya, ¿no es cierto? Entonces como que, o sea, perdón, llega esta cultura moderna y es muy disolvente, o sea, es capaz es como una especie de corrosión que empieza a existir en las tradiciones culturales. Entonces, la manera de protegerla, me surge la pregunta. Y por último lugar, también me llamó la atención y positivamente,
cómo se implicaron las comunidades en salvar su patrimonio. ¿Ah? Y la gente que tenía cierta afinidad, ¿no es cierto?, sensibilidad, de entender que esto es importante. El trabajo de la Universidad de Chile, lo quiero destacar nuevamente, yo pertenezco a la Católica, no soy de la Chile, yo estudié un magíster en la Chile que no terminé, digamos. Toda mi carrera la hice en la Católica, la carrera que hice acá en Chile, pero sí admiro mucho el trabajo que ellos hicieron. Así que un homenaje un poco a los arquitectos de la Universidad de Chile, a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, porque entendieron lo que se estaba jugando ahí, lo valoraron y todavía siguen siendo, van las clases, cursos, bueno, la Católica también trabajó con Padre Guardia, levantaron las iglesias, pero ha habido un trabajo muy consistente en la Universidad de Chile de hacerse cargo de ese patrimonio, entender que es importante, es relevante salvarlo. Entonces, en ese sentido, creo que vale mucho la pena. Esos son quizás los puntos que a mí más destacaría. Y este trabajo de rescatar el patrimonio hay que seguir manteniéndolo y invitando a la gente a preservar y a hacer tomar conciencia a la gente de lo importante que es este legado, porque es único y es muy frágil. Bueno, esa es la idea principal también de este ciclo de charlas, el poder mostrar, y remostrar y dar ahí la importancia de no solamente el patrimonio arquitectónico, sino que también el cultural, de las personas también, de ahí de la Isla Grande, y de cuántos lugares también que hay abundan en nuestro país y que a veces pasan un poquito el olvido. Bueno, desde aquí de Formación Integral, la Universidad de San Sebastián, buscamos también un poquito eso, el poder recuperar esos espacios también en la memoria, y no solamente en la memoria, sino que también en la vida, finalmente. O sea, no queremos que queden como simplemente un libro de historia, sino que sean parte también de la vida de las personas. Y como bien dijo Benedita antes, ahí se hace la vida en las personas, las comunidades construían su vida en torno a esos lugares. Muchas de esas iglesias, cuánto bautizo hubo, cuánto matrimonio hubo, que son momentos que si uno los piensa a manera personal, son momentos importantes en la vida. Imagínense de la gente de esas localidades. Así que para ello, más que historia de un libro, es su propia historia, y yo creo que es responsabilidad de todos también el apoyar ahí por mantenerlo y cuidarlo. Parece que no tenemos... Hay dos cosas nomás que quiero agregar, a partir de los comentarios que han hecho acá en el chat mientras hablamos nosotros. Uno, sí, sobre tertulia los miércoles, sí, no sé si alcanzamos a hacer algo más durante este año, yo creo que no, pero ahí la Bernardita y Felipe ahí podemos conversarlo, pero sí hay programado para el próximo año, o sea, el próximo semestre, hay programado un curso que es imperdible, que es un curso de arte sacro, ¿ya? Que vamos a revisar un poco, ¿no? Una cosa media comparativa con todas las religiones, para después ya terminar un poco, ver el simbolismo del arte cristiano, que sé yo, un montón de cosas bien bonitos, y ese curso sí lo recomiendo, un curso un poquito más largo, tiene 6 sesiones, porque nosotros hemos hecho de 3, de 4, pero este tiene 6, pero un curso muy bonito, ya, o 6 o 7, no me acuerdo hoy, pero es muy bonito, así que ese sí lo recomiendo mucho, es una joyita, es uno de mis caballitos de batalla y principales, así que lo recomiendo. Y también hay programado también otro curso que es de 2 sesiones, que también tenemos que ver el nombre bien, porque estamos discutiéndolo todavía. Tengo algunas ideas ahí, pero hay que conversarlo, porque hay que siempre ver los objetivos un poco, ¿no es cierto?, del área de formación integral y también de pastoral, toda esa cosa con lo que yo hago. Entonces, tratar entonces, por lo menos tenemos un ciclo de 6 o 7 charlas de un curso de arte sacro, y tenemos otro ciclo de 2 charlas o 2 conferencias sobre ese tema. Y la otra cosa, la imaginería también es un tema aparte, hay que también desarrollarlo, porque es muy interesante la imaginería chilota, y hay unas piezas bien, un arcángel San Miguel, un Cristo crucificado, que son súper interesantes, aparte de Nazareno de Caguacho y todo, que también vale la pena, y la música que quiero mencionarte. Hay uno que es la música vernácula chilota, ¿no es cierto?, que están, ustedes saben, la cueca chilota, ese tipo de cosas, pero también hay una banda de música clásica que se llama la Banda Bordemar, que son estudiantes de música, o sea, perdón, profesores de música y académicos, nosotros de la Universidad, creo que de Puerto Montt, que desarrollaron todo un programa de rescatar la música tradicional chilota con aportes de música clásica. Entonces toman, por ejemplo, el Huillincao, la Huillincao, creo que se llama un vals chilote típico, ¿no es cierto?, que lo hacen en versión clásica, y tienen mucha música, que le meten un poco como abstracción, un poco los mitos chilotes en música, música un poco descriptiva, digamos, pero hace una síntesis muy bonita. La Banda Bordemar yo la recomiendo mucho, la pueden buscar en Spotify o en cualquiera de estos buscadores de... Ya. Y lo otro que es imperdible es el trabajo que hizo nuevamente la Universidad de Chile, que rescató
yo tenía el CD, pero me voy a demorar en buscarlo, así que de la música, esta música que era en Mapudungún, música barroca de las misiones jesuitas del siglo XVIII, que encontraron las partituras y las cantaron ahora con niños mapuche. Entonces, música barroca, religiosa, en Mapudungún, digamos, por los huilliches de Chiloé, y está ahí, yo creo que si, Felipe, si lo encuentro, te voy a mandar las coordenadas, si está disponible en internet, si no, el nombre del CD, ya es difícil yo creo buscarlo, pero se puede buscar en internet ahí la música, porque realmente vale mucho la pena, es un trabajo que hizo de investigación y recuperación la Universidad de Chile y es maravillosa. Ya no alcancé a buscarlo porque lo podíamos haber dejado para escucharlo, hacer una audición aquí en la clase, pero no alcancé a buscarlo. Pero sí recomiendo esas tres cosas, como que vale mucho la pena hacer. ¿Ya? Eso por mi parte. Muchas gracias, Cristian. Queremos dar las gracias a todos los participantes que nos han seguido durante, bueno, estas 3 charlas de Chiloé, pero también quienes participaron en las anteriores también, ¿ya? Y como decía Cristian, vamos a tener otras actividades durante el próximo año, y ahora queda poquito de este año, así que agradecerles a cada uno de ustedes, yo sé que están en distintas partes del país también, así que esa unión nos gusta bastante, la Universidad de San Sebastián, en formación integral, y también la Dirección de Pastoral, que con mucho cariño hemos preparado esta actividad junto con Cristian esta vez. Así que muchas gracias, Cristian, un gran abrazo para todos y que tengan una excelente tarde. Nos Ahí vemos. pusieron un link ahí de YouTube ahí de la banda Bordemar, así que para que lo rescaten. Sí. La huillincana tienen que escuchar, esa, bueno, las dos versiones, la versión vernácula, la cueca, o sea, el vals, y la de banda Bordemar, las dos son maravillosas. Ya, pues, un abrazo grande a todos, muchas gracias Bernardita, muchas gracias Felipe, y a todos los que participaron de esto, apasionados por las cosas igual que yo, cosas que no todos comparten muchas veces, pues, esta cosa como de, para aquellos que les gusta estas cosas bien especiales. Así que nada, pues, un abrazo grande, gusto conocerlo. Y cualquier cosa, yo tengo arsmagna.cl, ¿no es cierto? Por el Instagram, todo lo puedo ubicar cuando hay cursos y cosas que yo puedo ofrecer ahí, qué sé yo, que si le interesa alguna cosa, ¿ya? Y Cristian León 911 @gmail es mi email, así que cualquier cosa lo podemos ver por ahí, ¿ya? Cristian León 911 @gmail y @arsmagna.cl también ahí pueden, por Instagram, cualquier cosa, ¿ya? Ahí subo efeméride y cosas todos los días. Así que un abrazo grande y muchas gracias por su participación. Gracias. Saludos a todos. Ahí está.